Buenas, la verdad la rompieron toda con el video de tu viejo podría ser un asesino serial. Es creo que el segundo video más visto de todo el canal y les prometí que si a ese le iba bien iba a ser segunda parte, así que gracias por eso y vamos con tu vieja podría ser un asesino serial. ¿Se acuerdan de todo lo que les rompí las pelotas en el primer video con que la premisa detrás de tu viejo podría ser un asesino serial? Es que los asesinos seriales se ven como tu viejo, como tu vecino, como tu hermano, como vos, como yo. Pero en esta segunda parte se pone todavía más creepy, porque en estudios como el publicado en el The Journal of Forensic Psychiatry and Psychology, concluyen que las asesinas seriales tienden a tomar como víctima en general a personas de su círculo más cercano, como su pareja o sus hijos. Así que, lo lamento perritas, pero esta vez más literalmente que nunca tu vieja podría ser una asesina serial. Tengo miedo, tengo miedo, señor, Esta es la principal diferencia con respecto a los asesinos seriales, que en general suelen atacar a completos extraños, además de que las mujeres suelen usar veneno o cosas así que no impliquen fuerza bruta para atacar a sus víctimas, mientras que los hombres suelen ir más a métodos más violentos. Además de que el principal motivo de las mujeres suele ser el dinero, mientras que el de los hombres en general es un tema más sexual. Sin embargo, la idea colectiva de que las mujeres son totalmente incapaces de cometer tales atrocidades no permitió que se estudiara el tema sino hasta 1985, o sea que tampoco hay tanta información al respecto. Para no perder mucho más tiempo, en este video vamos a tener nada más 2 casos, pero la verdad es que me quedan muchísimos afuera, nada más que estas asesinas tienen mucha tela para cortar, pero si les interesa, me dejan en comentarios si hacemos una tercera parte, tu panadero podría ser un asesino serial, tu médico podría ser un asesino serial, no importa, yo averiguo. Si me quieren ayudar, ya empecé a investigar tu abuela podría ser un asesino serial, así que si me piden ese, mejor. Bueno, en primer lugar tenemos a la condesa Elizabeth o Erzsébet Báthory, o la condesa sangrienta, o sea, así arrancamos. Que podría ser un video completo de ella porque es terriblemente brutal, más que cualquiera en el video anterior. ¡Diablos, señorita! Era una condesa húngara que cometió más de 650 asesinatos acompañados de tortura, todos a mujeres y jóvenes adolescentes entre 1585 y 1610. Fueron tantos sus asesinatos que figura en el libro de los récords Guinness como la persona que más asesinatos cometió en su vida. O sea, tiene un récord Guinness. La motivación de esta asesina era la belleza. Ella estaba convencidísima de que bañarse en la sangre de mujeres jóvenes le ayudaría a ella a mantener su belleza. Elizabeth venía de una familia de guita y se casó a los 15 años, pero de guita nivel su regalo de casamiento fue un castillo en el que después pasaría encerrada y sola el resto de su vida, pero bueno, detalle. En 1585 tuvo a su primera hija Ana y más adelante tuvo 2 nenas más que se llamaban Úrsula y Caterina, y en 1598 tuvo a su único hijo varón, Paul. Había bastante brecha entre las edades de sus hijos por el poco tiempo que su marido pasaba en su casa, pues la guerra, y no pasó mucho tiempo hasta que su marido y 2 de sus hijos fallecieron por extrañas enfermedades, como casi todos en esa época. Tan triste. Ya con su marido fallecido, la siguiente en línea para gobernar era ella. Y una vez que obtenido su título de condesa, además de su posición económica y la época, le facilitó conseguir quienes la ayudaran en estas cosas tan sádicas que hacía. 4 de sus sirvientes fueron imputados durante el juicio por 80 cargos de asesinato. Hanno Sukbari-Fikó, uno de sus empleados, dijo en sus declaraciones que él había tenido la tarea de reclutar víctimas ofreciéndoles un puesto de trabajo en el castillo. Por estos delitos fue condenado a la hoguera, pero como era menor de edad se le concedió la posibilidad de decapitarlo antes de tirarlo en la hoguera para que no sufriera. Eres cruel, pero justo. Por su parte, Ilona Ho y Dorothy Ascentes no tuvieron esta concesión, ya que ellas eran quienes torturaban a las víctimas hasta que ya no sangraran para que su jefa pudiera cometer sus rituales de belleza. Durante su juicio, declararon en detalle cuáles fueron las atrocidades que cometieron junto a la condesa. Por si hay gente impresionable viendo el video, voy a dejar acá abajo hasta qué minuto deberían adelantar para evitarse todos estos detalles. Dentro de sus declaraciones explicaron que todo empezó como les conté por su obsesión con la belleza y la juventud. Aparentemente, un día, cabalgando, una de sus empleadas la tira sin querer del caballo, y esta enfurecida la golpeó tan fuerte que llegó a hacerla sangrar, de modo tal que al sentir el contacto de la sangre con su piel, por algún motivo flashó que su piel se sentía más suave. Es así como decidió que podía mantener su juventud a través de torturar nenas. Sin embargo, conforme iba pasando el tiempo, empezó a agarrarle el gustito también a la parte de la tortura y el asesinato de mujeres. Ya en este punto, la condesa ordenó a sus sirvientas llevar a la nena a una bañera donde la mutilarían para drenar su sangre, que sería donde ella luego tomaría baño. Y para sorpresa de nadie, al salir de estos baños sangrientos, ella empezó a sentir desde el primer momento que aparentemente se veía más joven. ¡Soy la reina de los lagartos!
por lo que empezó a pedirle a sus sirvientes que le consiguieran nenas de entre 9 y 16 años. Las torturas ocurrían en una primera instancia sobre mesas, pero pronto pasaron a ser dentro de jaulas diseñadas por el equipo de la condesa, las cuales eran demasiado bajas para estar paradas y muy angostas para estar sentadas. Las mismas tenían cuchillas en su interior, de modo tal que sufrieran lastimaduras al intentar sentarse o moverse, o en caso de que lograran evitar estas filosas armas siendo balanceadas por alguno de los sirvientes de la condesa. No puede hacer eso, está loco, lo tenemos que matar. Una vez dentro de las jaulas, las víctimas eran colgadas sobre la condesa donde comenzaban las torturas. Además del daño que ya le generaba la propia jaula, las víctimas eran pinchadas por fuera para acelerar el proceso, por sus sirvientas y por la misma condesa. Por otra parte, lo que solían hacerle era clavarles agujas en el cuerpo y debajo de las uñas, ya solo por el simple hecho de hacerlas sentir dolor. En esta misma línea de sadismo a la que había entrado, ya por fuera de su obsesión con la juventud, las empalaban con hierros hirviendo, les quemaban las suelas de los pies e incluso las sometían a hipotermia. Como les conté, esta obsesión por la belleza en algún punto mutó a simplemente disfrutar del dolor ajeno, por lo que el tipo de tortura que empezaba a usar ya no tenía tanto que ver con la sangre. Desde el primer momento en que eran capturadas, Elizabeth las mantenía atadas de pies y manos tan apretado que la sangre no les circulaba a las extremidades, y cualquier mínima cosita que hiciera era excusa suficiente para comenzar las golpizas. Además de las golpizas, las obligaban a sentarse sobre ortiga verde, lo que les provocaba una picazón insoportable, además de incentivar el sangrado de las niñas. Después de este maltrato, su final siempre era la bañera, donde finalmente la condesa cometía sus rituales de rejuvenecimiento. Llevaban a cabo muchos más métodos de tortura, pero creo que ya se entiende el nivel de sadismo que manejaban y no va a ser mucho más a la historia, así que vamos más o menos hasta acá. La cuarta cómplice había sido Katalin Banevsky, la lavandera, quien confesó deshacerse de varios cuerpos, además de limpiar a diario los rastros de las torturas. En su caso la condena fue mucho más leve, fue sentenciada a cadena perpetua, sin embargo cuentan que desapareció al poco tiempo. Otra cómplice de asesinato fue Anna Darbolia, una dama croata experta en ocultismo que fue quien le enseñó a la condesa cómo torturar personas y golpearlas hasta la muerte. Además se sospecha que fue ella quien reforzó los delirios que tenía la condesa sobre juventud y cómo obtenerla. ¿Cómo consiguió esta mujer asesinar a tantas niñas? ¿No es esto lo que todos nos preguntamos en la vida? Al principio lo que hacía era ofrecerles un trabajo de criada. Claramente en ese entonces no había leyes que impidieran la explotación laboral infantil, además de que había muchísima necesidad. Entonces, si la mismísima condesa te estaba ofreciendo un trabajo, te mandaban. Si un extraño ofrece llevarte, te subes. Y era tan usual desaparecer o fallecer de repente de cualquier cosa, en plan una gripe, que nada les parecía inusual. Además, si hoy en día a la gente le importa tan poco que desaparezcan mujeres, imagínense en el medioevo. En cuanto se empezó a dificultar conseguir niñas mediante este método, porque se empezó a correr el rumor de que básicamente estaban desapareciendo, Elizabeth decidió ofrecer a familias nobles que mandaran a sus hijas al castillo, diciendo que esta era una especie de academia y que ella las ayudaría con sus estudios. ¿Y cómo la atraparon? Fue tanto lo que enloqueció y al punto que llegó a su delirio, que una tarde, simplemente hacinados por la cantidad de cuerpos que había en el castillo, decidió tirar 4 por la ventana. No, esto ya es demasiado. Unos campesinos los encontraron totalmente mutilados, pero eran 100% identificables, además de que eran hijos de personas nobles, por lo que sí había una justicia un poco más interesada que en los casos anteriores. Además, había tantas sospechas sobre ella que no fue difícil atar cabos. Para colmo, y esto ya es más rumor, no tengo un sustento histórico para confirmarlo, pero aparentemente, cuando el inspector llega al castillo, incentivado por las denuncias, se encontró directamente con la condesa desnuda, con una niña mutilada sobre ella, otro cadáver a su lado y el sótano repleto de criadas en muy mal estado. En 1611 se hicieron 2 juicios, en los cuales la condesa no se declaró inocente ni culpable, de hecho no asistió, y eran por el asesinato de 47 niñas y adolescentes, aunque este número terminó escalando hasta 612 en los mismos juicios, incluso detallados por nombre, fecha de fallecimiento y tipo de tortura que le realizaron, escritos por ella misma en un diario. La condesa, fiel a los castigos que ocurrían en la época, fue puesta bajo arresto domiciliario. La encerraron en su habitación, sellaron puerta y ventanas y pasó ahí el resto de sus días siendo alimentada por una puertecita. Y el segundo caso que tenemos, y último porque este la verdad es que es muy largo, tenemos a Bell Sorenson-Gunn, que nació en Noruega en 1859 como Brynhild o Brynhilda Paulsdatter Storset y residió en Estados Unidos desde 1881. Hay muchísimas dudas sobre su infancia, pero hay un hecho en particular que siento que puede llegar a ser relevante para la persona en la que se convirtió, y es que en su adolescencia, en una fiesta, un tipo de guita la atacó a golpes tan fuertemente que le produjo un aborto, y no hubo ningún tipo de consecuencias precisamente porque era un hombre de guita. Este incidente cambió su personalidad por completo, según cuentan sus allegados, ya que al ser de una clase humilde no había forma de conseguir algún tipo de justicia
iglesia, quedando Belle retraída y mucho más fría. Además, este hecho en particular es el que incentiva a su hermana, que ya era residente de los Estados Unidos, a invitarla a vivir con ella, haciendo que Belle emigrara a los Estados Unidos y cambiara su nombre por uno un poco más yankee, como les conté. ¿Por cuál? Pechugas Larú. ¿Pechugas Larú? Úsalo 2 semanas. Si no quedas totalmente satisfecha, puedes llamarte Sara Bustani. Tras un pasado de pobreza y hombres de verga, Belle decidió conseguir un marido y en 1884 se casa con Mads Ditlev Anton Sorenson, con quien tiene una hija, o algo así como que la adoptó, porque aunque tenía muchas ansias por ser madre tras este suceso que les relaté, no lo conseguía. Le insistió a su hermana muchísimas veces para que le diera a su hija en adopción y ésta se negó. ¡Sullivan! ¡Dame a la niña! Y era tal la insistencia que terminaron distanciándose. Casualmente, en este entonces, una vecina de su hermana enferma de repente y le ofrece darle su hija en adopción. Así que eso básicamente adopta a esta nena. Eso sí que es conveniente. En este mismo año, su pareja abre una confitería, la cual no funcionó, y un año después, misteriosamente se incendia. No puedo asegurar que ella haya cometido este incendio adrede, y tampoco que esto haya destapado en ella una personalidad psicópata, pero es cierto que el cobrar una suma tan grande del seguro, y que esto de un cambio tan importante en su vida, fue una datita interesante para ella. Además, su versión de una lámpara cayendo y provocando todo este incendio, nunca pudo ser probado por el seguro, ya que la lámpara jamás se encontró. Bueno, usen la imaginación, por favor. Con esta plata se compraron una casa que también se incendió en 1889, dejándoles una nueva gran suma en seguro. Y después de esto tuvo 4 hijos más, que honestamente nadie sabe muy bien de dónde salieron. Biológicos no eran y no hay ningún papel que diga que fueron adoptados o incluso comprados, pero será en 1800. Robaré los necesarios para salvar esta compañía. Pero el punto es que en 1897 uno de ellos fallece, teniendo como causa de muerte una colitis, aunque tiempo después, ya con el resto de sus asesinatos en investigación, se concluyó que eran síntomas exactamente iguales que los de envenenamiento. Y se sospecha de las causas precisamente porque de este nuevo fallecimiento, Belle cobra otro enorme seguro. Estoy tan sorpresa como todos ustedes. Y 2 años después fallece otra de sus hijas con exactamente las mismas condiciones y también portando un seguro de vida muy importante. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Y no serían las únicas, ya que pocos años después también fallece su marido. Y acá hay 2 versiones, y yo no les quiero mentir y no logré encontrar el dato histórico de cuál de las 2 es la real, así que le voy a contar las ambas, ustedes crean la que quieran. La primera es que su esposo se encontraba con síntomas de gripe y Belle lo estaba cuidando cuando repentinamente perdió la vida en el 1900. Los médicos que asistieron a su casa en este momento teorizaron que probablemente el farmacéutico se equivocó y le dio la medicina equivocada, pero Belle no guardaba ningún tipo de prospecto o envase. Se concluyó esto y ya está. ¿Ves? Y ya está. Con la suerte para Belle de que justo ese día en el que su marido fallece coincidía que su seguro de vida actual corría al mismo tiempo que su nuevo seguro de vida, entonces estaban superpuestos y ella cobraría ambos. La segunda versión es que también en julio de 1900 su marido fallecería súbitamente en el patio delantero de su casa y la autopsia concluiría que había sido envenenado con estrictina, que era un pesticida bastante frecuente en esa época. Ahora, cuando a Belle le dicen que estos son los resultados de la autopsia, va y como no permito ni autorizo y les dice no. No, God, please, no, no. Manda a su médico de confianza, digamos, y le pide declarar que él ya venía atendiendo previamente a su esposo y que este tenía problemas cardíacos preexistentes. Y adivinen qué, en las 2 versiones lo que sí coincide es que Belle cobró un gran seguro de vida por parte de esto porque fue justo el día en el que le coincidían en vigencia los 2 seguros de vida, cobrando una suma total de $8.500. Como su reputación ya se estaba volviendo bastante rari, usó la plata de los 2 seguros para comprarse una granja en Laporte con sus 2 hijas y se volvió a casar. Solo una semana después de esto, y ya alejada de la ciudad y por ende en un espacio mucho menos regulado, fallece otra de sus hijas en condiciones misteriosas. Y como buena hija de Belle, tenía un seguro de vida que cobrar. Además, toda la situación en torno a cómo aparecían y desaparecían hijas de Belle era muy turbia. De hecho, encontré los censos que se realizaron en Laporte en el tiempo que ella estuvo ahí, y figura que en el primero, cerca de cuando se mudaron ahí, registró a 4 hijos. De estos, 2 vivían con ella y registra una tercera hija adoptada. Los otros 2 son estos que les comenté que fallecieron. Para el segundo censo, en 1902, Belle contrae matrimonio con Peter Gans. Este tenía 2 hijas, que se suman a las hijas de Belle. Oh, shit. Here we go again.
y una de ellas, una semana después del casamiento, fallece misteriosamente en la finca. Al año, su segundo marido, Peter, fallece. Y atención, porque en ese momento lo que Belle declara es que a su marido se le cae una máquina de moler carne en la cabeza. Dice que aparentemente él quiso calentar sus zapatos en la estufa, una máquina de hacer salchichas se le cae en la cabeza y a la vez una olla que estaba hirviendo se le vuelca encima quemándolo por completo. Les digo que fue la mariposa, ¡fue la mariposa! Pero no murió al instante, sino que lo que Belle declara es que ella lo estuvo curando y que cuando baja en la madrugada a ver cómo se encontraba, porque no le permitió dormir arriba para que no manche las frazadas, se lo encuentra muerto en el piso en un charco de sangre porque tenía el cráneo abierto. Como la familia de él, con 2 dedos de frente, no cree esta versión, se la puso un poco más complicada a Belle para cobrar el seguro. Pero la hermana de Peter, que era la que estaba en contra, y la hija de Peter, misteriosamente desaparecen. Eso no lo vi venir. Dato no menor, Jenny, la hija de Peter, en un momento le cuenta a un compañerito que quien mató a su papá era Belle. Pero esto para la justicia queda en la mismísima nada porque consideraban incapaz de realizar un acto así a una mujer. Y en 1906 Jenny desaparece. Según Belle, se había ido a estudiar a Los Ángeles, pero spoiler alert, es uno de los cuerpos que encuentran en su finca en 1908. Después de esto, Belle tuvo otro hijo, aunque cuando los médicos llegan a su domicilio para asistir al parto, este ya había nacido y no parecía ser un recién nacido, pero bueno, le firman el acta de nacimiento. Además de su hija de 12 años y uno de los hijos de su difunto esposo, que les aclaro uno porque acuérdense que eran 2, pero uno falleció misteriosamente, solo era ella en la casa. Y empezaron sus 2 modus operandi que usaría entre 1905 y 1908, aunque recordemos que sus asesinatos empezaron en 1896. El primero era buscar hombres que ayudaran en su granja, que al poco tiempo desaparecían misteriosamente y con justificaciones bastante inverosímiles. No así sus pertenencias, que se quedaban en la granja por motivos también muy flojos de papeles que Belle explicaba a los vecinos cuando consultaban. Sí, siempre que observen uno de esos detalles, un hechicero lo hizo. Y la segunda, a través de unos anuncios en el diario que ella misma publicaba, en los que ponía: viuda con gran fortuna busca compartir su vida con un hombre que tenga posesiones. Y parece una pelotudez, pero respondían un montón de hombres. Y sí, hija. Ver lo que hacía era pedirles que llegaran a la granja con grandes sumas de dinero para demostrar su buen pasar económico. Una vez que llegaban ahí con sus valijas llenas de plata, Ver les preparaba una cena envenenada y se quedaba a esperar a que se descompensaran. Ahora saldré a caminar. No olvides morir. Una vez desvanecidos, les partía el cráneo y enterraba sus cuerpos. El primero de estos, y el que más resonó porque fue uno de los que su familia efectivamente realizó una búsqueda y dijo dónde estaban, fue John Moe, que llegó a la finca con una valija con $1000, fue presentado por Belle a los vecinos como su primo y misteriosamente desapareció al día siguiente. ¡Hechicero! Después de él le siguió George Anderson, que fue de todas las víctimas el único que se llegó a percatar de una actitud bastante extraña en Belle y se escapó a mitad de la noche de regreso a Missouri con lo opuesto. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Los hombres seguían llegando a la finca sin parar, y todos tenían el mismo destino que John. Y por algún motivo lo hacían todo por Belle, hipotecaban sus casas, sacaban préstamos, ponían seguros a su nombre. Era hasta casi una pelotudez que no se la estuviera encontrando culpable para este entonces. Los propios vecinos cuentan que habían denunciado antes a Belle porque se la encontraban en su patio cavando grandes pozos en los que enterraba baúles. Bueno, no es vergüenza caer ante el mejor. Pero no parecía tan... Caímos ante el mejor, muchacho, no lo olvides. Sin embargo, su racha de crímenes no hubiera cortado de no ser por Ray Lamphere, un empleado y amante de Belle, que fue quien confesó que este número de desapariciones era responsabilidad de Belle. Resulta que durante todo este tiempo que Belle cometía los asesinatos, Ray Lamphere vivía en la finca, porque era su amante, y estaba tan locamente enamorado de Belle que la segundeaba en toda esta locura. Yo mataría por ti. Pídeme que mate por ti. Hasta que empezó a ponerse muy celoso porque la ve tener relaciones sexuales con uno de estos hombres que llegan a la finca. Y es acá cuando, al hacerle una escena de celos a Belle, esta lo denuncia, lo echa de su casa y le dice a la policía que él la estaba acosando. How dare you?
Tras esta confesión de Ray, el 28 de abril de 1908, Bell sufre el último incendio, esta vez en su propia finca. En el mismo se descubrieron decenas de cadáveres calcinados, incluyendo los de sus hijos, que Ray confesó que él mismo los ayudó a enterrarlos. Además, se sospecha del fallecimiento de Bell en este incendio, ya que Ray confirma que ella planeaba fugarse. Y el final que les voy a contar ahora es lo mejor de toda la historia. Y si les gustan las finales así, tienen que ver el video que hice del jurado de los condenados, porque hay mucho de esto en ese video. Resulta que en el incendio de 1908 se encontró el cadáver calcinado de una mujer decapitada, aunque los vecinos en el momento confirman que esta no podía ser Bell porque ella tenía una contextura física muy grande, no así el cadáver que estaban encontrando. Además, no se encontró justificación alguna para que el incendio provocara que el cadáver esté decapitado, y la autopsia determinó que este había sido envenenado con estrictina. Y ya con todo este relato parece que la policía es pelotuda, porque en una primera instancia se determinó que este no era el cuerpo de Bell. Sin embargo, más adelante se encontraron entre las cenizas una prótesis dental que sí se correspondía con la dentadura de Bell. Entonces la justicia decidió que era prueba suficiente y que ese era ella y punto. He dicho, caso cerrado. Ahora, en 1931 detienen a una mujer en Indiana por envenenar a su marido, y esta fallece en la cárcel sin confesar en ningún momento su identidad. No diré nada. ¿Qué le digo al doctor? Dile que chupe limón. Varios testigos aseguran que esta era Bell porque era exactamente igual. Sin embargo, no se realizaron pruebas al respecto por ser crímenes cometidos en distintos estados. Bell Gans aparentemente asesinó a 5 de sus hijos biológicos, a su hija adoptiva, a 2 maridos, a 2 hijos de su segundo esposo, a más de 30 empleados de su finca y alrededor de una docena de pretendientes. Ray Lamphere fue acusado de provocar el incendio en la finca, sin embargo esto en ningún momento se pudo probar, así que no cumplió condena por eso, pero lo llevó a declarar haberlo ayudado a enterrar un montón de cuerpos e incluso a cometer asesinatos. Y esos serían todos por ahora. Pero si me piden parte 3, hago la parte 3. Todavía no sé bien de qué. Veo que me dicen en comentarios. Si es de abuelos mejor, porque ya lo estoy escribiendo, pero si no, de lo que me piden. Y eso es todo. Gracias por suscribirse, por dar me gusta, por comentar, por seguirme en Instagram, por seguir a mi emprendimiento. Nos vemos en el próximo.